Capítulo 3. Las dificultades del financiamiento de la política en Colombia y sus repercusiones en el sistema de partidos. Algunas reflexiones sobre la parapolítica. Por David Roll y Laura Ballén. Resumen. El presente artículo tiene como propósito identificar, a partir del estudio del caso de la parapolítica, las particularidades del sistema de financiamiento de la política en Colombia, su adecuación a las realidades políticas locales y regionales, sus aciertos y dificultades, así como las implicaciones que tiene sobre el sistema de partidos políticos. Específicamente, se pretende caracterizar la conexión existente entre las características del sistema de financiamiento de la política con la ocurrencia de situaciones de financiamiento ilegal como la parapolítica, la forma como se ha visto reflejada la alianza entre políticos y paramilitares en el comportamiento del sistema de partidos y los efectos de esta relación sobre tal sistema. La hipótesis que se pretende sustentar a través de los tres apartados que estructuran el documento plantea que si bien la incapacidad del Estado para construir y desplegar en nivel local instituciones de control que cuenten con los recursos adecuados para ejercer eficazmente funciones de fiscalización e imponer sanciones, favorece la financiación irregular de la actividad política y por ende el surgimiento de fenómenos como la parapolítica, que alteran la estructura y condiciones del juego político electoral. Son las prácticas culturales y otros procesos políticos de más largo alcance, como las asimetrías territoriales, la débil construcción de la ciudadanía, la desfiguración de la noción de lo público y las dinámicas del conflicto armado, los que determinan la ocurrencia de este tipo de situaciones de financiamiento irregular de la política, que además de alterar la competencia política y la dinámica del sistema de partidos, afectan su legitimidad y la confianza en las instituciones. Palabras clave. Parapolítica, financiación de la política, partidos políticos y sistema de partidos. Introducción. La preocupación por el financiamiento de la actividad política ha sido una constante en el tiempo, presente desde el origen mismo de los partidos políticos, y que en el contexto de la globalización adquiere una nueva dimensión debido a que las transformaciones generadas por este proceso han supuesto un nuevo tipo de sociedad y con ello nuevos mecanismos para el ejercicio de la actividad política que demandan grandes recursos. En este escenario, el tema del financiamiento resulta mucho más complejo, debido al incremento de las restricciones que afectan la disponibilidad de recursos legales y la consolidación del poder económico de las organizaciones al margen de la ley que derivan sus recursos del narcotráfico y que buscan penetrar diversas instancias del poder público para continuar desarrollando sus actividades. El desprestigio de los partidos políticos y las difíciles condiciones económicas han reducido la posibilidad de esas organizaciones y de sus candidatos para financiarse mediante los aportes de sus militantes, al tiempo que las transformaciones del electorado, la ampliación del número de procesos electorales y la persistencia de prácticas clientelistas refuerzan la necesidad de contar con nuevas fuentes de recursos para desarrollar sus actividades de difusión y proselitismo. Tal situación lleva a que los candidatos y sus partidos políticos deban desarrollar, además de inversiones en estrategias de marketing y publicidad en medios masivos de comunicación, campañas de lobby ante asociaciones y grandes conglomerados empresariales para obtener los recursos que demanda la ejecución de actividades proselitistas. El acceso de recursos por esta vía pone en riesgo la independencia y neutralidad de los candidatos una vez acceden al poder. Asimismo, la tentación por el poder y la no consecución de recursos a través de estas fuentes puede conducir en ciertos casos al establecimiento de vínculos con actores al margen de la ley, que condicionan su financiación al favorecimiento de sus intereses. Tanto la financiación con dineros de origen ilícito como por parte de sectores empresariales han originado en Colombia, como en otras partes del mundo, algunas situaciones de corrupción que una vez descubiertas han deteriorado la legitimidad de los partidos y han profundizado el sentimiento antipolítico que emergió a comienzos de los noventas. Particularmente, en el escenario político colombiano han sido recurrentes durante los últimos 10 años escándalos relacionados con la financiación de las campañas políticas, que han redundado en una crisis de legitimidad por parte de las instituciones, particularmente de los gobiernos locales y del Congreso de la República. De acuerdo con sus características, estos escándalos se clasifican en 4 tipos de situaciones. Primero, la presunta financiación de campañas políticas por parte de actores ilegales. Segundo,
Denuncias sobre la participación de funcionarios públicos en la política y la utilización indebida de recursos públicos para financiar movimientos y campañas políticas. Tercero, sindicaciones de probables violaciones a los topes de gastos autorizados por el Congreso Nacional Electoral en las campañas políticas. Y cuarto, acusaciones de actuación indebida de funcionarios públicos en los procesos de licitación y estructuración de políticas públicas, favoreciendo los intereses económicos y políticos de quienes financiaron en el pasado su campaña electoral. El escándalo con mayor trascendencia de la historia reciente del país, después del llamado Proceso 8000, que develó la financiación irregular de la campaña presidencial del presidente Ernesto Samper, ha sido la parapolítica. Esta situación agrupa una serie de acusaciones y denuncias publicadas por la prensa desde el inicio del proceso de negociación del gobierno con las AUC en el 2005, que dan cuenta, a partir de las declaraciones de los voceros de esta organización, de su presunta infiltración en el Congreso y otras instancias públicas a través de la financiación directa y la participación en las campañas políticas, suplantando la figura de los caciques políticos tradicionales durante el periodo 2002 y 2006. La parapolítica, además de constituirse en el proceso inacabado que afecta la legitimidad de las instituciones y que deja entrever la captura del Estado por parte de intereses privados, permite identificar y comprender la dinámica del financiamiento de la política en los niveles local y regional, así como la adecuación o no del sistema de financiamiento de la política establecido en Colombia desde el nivel nacional y sus repercusiones en el funcionamiento del sistema de partidos. Dado lo anterior, el presente artículo tiene como propósito identificar a partir del estudio de caso de la parapolítica las particularidades del sistema de financiamiento de la política en Colombia, su adecuación a las realidades políticas locales y regionales, sus aciertos y dificultades, así como las implicaciones que tiene sobre el sistema de partidos políticos. Específicamente se pretende caracterizar la conexión existente entre las características del sistema de financiamiento de la política con la ocurrencia de situaciones de financiamiento ilegal como la parapolítica, la forma como se ha visto reflejada la alianza entre políticos y paramilitares en el comportamiento del sistema de partidos y los efectos de esta relación sobre tal sistema. La hipótesis que se pretende sustentar plantea que si bien la incapacidad del Estado para construir y desplegar en un nivel local instituciones de control que cuenten con los recursos adecuados para ejercer eficazmente funciones de fiscalización e imponer sanciones, favorece la financiación irregular de la actividad política y por ende el surgimiento de fenómenos como la parapolítica, que alteran la estructura y condiciones del juego político electoral. Son las prácticas culturales y otros procesos políticos de más largo alcance, como las asimetrías territoriales y las dinámicas del conflicto armado, los que determinan la ocurrencia de este tipo de situaciones. La parapolítica refleja que las deficiencias en el funcionamiento del sistema de financiamiento de la política en Colombia están determinadas en el nivel local por la prevalencia de prácticas culturales de carácter clientelar asociadas a la débil construcción de ciudadanía y existencia de condiciones de vulnerabilidad que permiten a terceros actores intermediar en los procesos político-electorales en función de sus intereses que se corresponden con proyectos políticos o económicos de mayor envergadura. Esto genera un deterioro en los mecanismos de representación política, especialmente de los partidos y los procesos electorales, la deslegitimación de la democracia y sus instituciones, y menoscaba la gobernabilidad en los ámbitos locales. Lo anterior se convierte en un agente adicional y dinamizador de los factores existentes que amenazan la estabilidad del sistema. Para la sustentación de estos parámetros, este documento se ha estructurado en 3 capítulos. El primero presenta una caracterización del sistema de financiación de la política en Colombia, en la que se identifican sus aciertos y debilidades y los elementos que favorecen la injerencia de recursos provenientes de actores al margen de la ley. Por su parte, el segundo capítulo hace un recuento de la dinámica y particularidades del escándalo de la parapolítica a partir del seguimiento de artículos de prensa y la consulta de informes y bibliografía sobre el tema. Las conclusiones derivadas de los apartados anteriores son retomadas en el tercer capítulo, el cual analiza las implicaciones que ha producido en el desenvolvimiento del sistema de partidos el fenómeno de alianzas entre políticos y paramilitares. Finalmente se presentan algunas conclusiones.
Es necesario reiterar que la información que se presenta sobre el escándalo de la parapolítica se fundamenta en los reportes y datos consignados en artículos de prensa y que por tanto no compromete a los autores de este documento. Capítulo 1. El sistema de financiamiento de la política en Colombia. El sistema de financiamiento de la política en Colombia se encuentra reglamentado por el artículo número 109 de la Constitución Política de 1991 y por las leyes 130 de 1994, 616 de 2000, 996 de 2005, así como por las resoluciones 5304 del 2003, 4904 del 2003, 1528 del 2004 del Consejo Nacional Electoral. Este marco normativo ha instituido en el país un sistema de financiamiento de los partidos y campañas políticas de carácter mixto. Esto significa que tanto fondos públicos como privados concurren en la financiación de la actividad política. Particularmente, el financiamiento público se efectúa a través del Fondo Nacional de Financiación de Campañas, creado mediante el artículo 38 de la Ley 130 de 1994. Como sistema especial de cuentas adscrito al Consejo Nacional Electoral, que se constituye con los aportes presupuestales otorgados por cada ciudadano inscrito en el censo electoral y los recursos generados por la aplicación de la ley de partidos. Este tipo de financiamiento abarca procesos como el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, la realización de consultas internas y las campañas políticas, a través de dos modalidades, la financiación directa y la indirecta, siempre y cuando los partidos políticos y las campañas políticas cumplan con los requisitos establecidos en la Ley 130 de 1994. La financiación pública indirecta tiene lugar a través del acceso a los particulares a los medios de comunicación social del Estado y mediante el otorgamiento de garantías de diferente índole, tales como franquicias postales, la posibilidad de uso de locales y espacios públicos, exenciones tributarias y el acceso a medios de comunicación social del Estado. Por su parte, la financiación directa se realiza a través del Fondo de Partidos y Campañas Electorales, que asigna una partida presupuestal anual que se distribuye entre los partidos políticos y que financia las campañas políticas mediante el sistema de reposición parcial y posterior de los gastos de acuerdo al número de votos válidos obtenidos. Por su parte, la financiación privada está integrada por los recursos que los partidos y candidatos obtienen a través de sus militantes y de las actividades que realizan para recoger fondos, así como por las donaciones en dinero que reciben de las personas naturales o jurídicas afines a sus proyectos políticos. Esta financiación es vigilada por el Consejo Nacional Electoral, quien exige a los partidos y candidatos la presentación de informes sobre sus gastos e ingresos, donde deben relacionarse las donaciones y su origen. El sistema de financiamiento de la política en Colombia se caracteriza por una distribución de recursos condicionada a la presentación de informes de rendición de cuentas, que favorece a los partidos con mayor representación en el Congreso, así como a los que obtienen mayor votación, y por el ejercicio de un control posterior a la financiación, cuya posibilidad de prevención y de sanción es reducida, pues el órgano electoral es una instancia de carácter administrativo que no tiene la capacidad de sancionar más allá de la imposición de multas por la no presentación a tiempo de los informes y la no reposición de votos. El cuadro número 1 expone las características del sistema de financiamiento de partidos y campañas políticas existente en Colombia. Como se mencionó anteriormente, el control de la financiación de la política se realiza a partir de los informes financieros que deben presentar los partidos y las campañas políticas. Estos informes deben especificar las categorías de gastos e ingresos establecidos por el Consejo Nacional Electoral. El cuadro número 2 resume la información correspondiente a las categorías de ingresos y las clases de gastos que la ley exige consignar en los informes que deben ser presentados al Consejo Nacional Electoral. Cuadro número 2. Información que deben contener los informes de rendición de cuentas sobre las finanzas de los partidos y movimientos políticos. Categorías de ingresos. A. Contribución de los miembros. B. Donaciones. C. Rendimiento de las inversiones. D. Rendimientos netos de actos públicos y de la distribución de folletos, insignias, publicaciones y cualquier otra actividad lucrativa del partido o movimiento. E. Créditos. F. Ayudas en especie valoradas a su precio comercial y G. Dineros públicos. Clases de gastos. A.
gastos de administración, B, gastos de oficina y adquisiciones, C, inversiones en material para el trabajo público del partido o del movimiento, incluyendo publicaciones, D, actos públicos, E, servicios de transporte, F, gastos de capacitación e investigación política, G, gastos judiciales y de rendición de cuentas, H, gastos de propaganda política, I, cancelación de créditos y J, aquellos otros gastos que sobrepasen la suma que fije el Consejo Nacional Electoral. Otra información requerida. A. Se debe anexar una lista de donaciones y créditos en la cual deberá relacionarse con indicación del importe en cada caso y el nombre de la persona las donaciones y los créditos que superen la suma que fije el Consejo Nacional Electoral. B. Se obliga a llevar una lista de donaciones y créditos con la dirección y el teléfono de las personas correspondientes, la cual solo podrá ser revisada por el Consejo Nacional Electoral para verificar el cumplimiento de las normas establecidas en la ley. C. Los informes presentados por los partidos políticos deben de haber sido revisados por el Consejo Nacional Electoral, deben ser publicados en un diario de circulación nacional. D. Se deben registrar cronológicamente las operaciones realizadas en relación a cada concepto, indicando la fecha, los intervinientes, el detalle y el valor. Fuente: elaboración propia. En el caso del financiamiento de campañas políticas, el artículo 49 de la Ley 130 de 1994 establece que un mes después de las elecciones, cada lista o candidatura debe presentar ante el CNE un informe financiero que debe incluir, juntos con los libros de contabilidad, libro mayor de balances, el diario columnario y al menos un libro auxiliar, y sus respectivos soportes, el dictamen de la auditoría interna realizada por el partido para acceder al sistema de reposición de votos válidos. La figura del sistema de auditoría interna fue diseñada con el fin de garantizar que se ejerza un control al interior de los partidos, y su organización y funcionamiento depende de decisión de las autoridades de los partidos, quienes pueden delegar esta tarea a su propio personal o efectuar una contratación externa. La única directiva dada por el Consejo Nacional Electoral es que la persona asignada como responsable de este sistema debe ser contador público acreditado y es catalogado por la ley como un solidariamente responsable si no informa sobre la existencia de irregularidades en el caso de que llegase a presentarse un manejo ilegal y fraudulento de los recursos de la campaña. Prácticas existentes, fortalezas y debilidades del sistema de financiación. A pesar de la existencia de un marco legal que regula la financiación de la política y que ofrece garantías para que el ejercicio político se desarrolle en unas condiciones más equitativas, en la práctica continúan presentándose situaciones de financiamiento irregular que afectan la competencia política. Lo anterior se debe a la existencia de prácticas culturales que llevan a la invención de mecanismos para evadir las normas y a la falta de voluntad política de los legisladores para dotar a los entes competentes de mayores herramientas para ejercer una verdadera fiscalización e imponer sanciones. La legislación sobre financiación política, aunque contiene normas generalmente aceptadas en los ámbitos nacional e internacional, presenta algunos puntos críticos, tales como la inexistencia de mecanismos de control fuertes por parte de las autoridades electorales y la obsolescencia del código electoral. Otros desafíos en la aplicación de la normatividad son la no imposición de un monto límite a cada donación, el gran volumen de candidatos que se presentan en las elecciones territoriales y el significativo número de donantes, lo que dificulta la realización de un control real y efectivo, y más aún cuando la autoridad electoral desarrolla su función de manera centralizada y con poco personal. El carácter administrativo del órgano electoral que le impide disponer de las facultades y medios técnicos requeridos para ejercer control y sancionar. La autoridad electoral cuenta con pocos auditores y mecanismos para desplegarse territorialmente. La forma como se constituye el órgano electoral permite la intervención partidista en esta institución. Existen dificultades técnicas para verificar el cumplimiento de las sanciones. No se exige una tesorería unificada a las campañas ni un sistema único bancario en cuanto al manejo de los ingresos y egresos de estas. El procedimiento para la reposición posterior de los gastos de campaña no es ágil y célere. Si bien se justifican los requisitos exigidos, no hay capacidad técnica para verificar su cumplimiento a cabalidad, presentándose demoras en el pago.
Igualmente, los informes financieros presentados por los partidos políticos no constituyen un reporte real de los gastos incurridos para efectuar una campaña política, así como tampoco contienen fielmente todas las donaciones recibidas, en dinero y en especie, pues por las particularidades del ejercicio mismo de la actividad proselitista en Colombia, hay situaciones que difícilmente pueden llegar a ser cuantificadas y explicadas en los reportes. De esta forma, los informes se constituyen en una aproximación de los gastos e ingresos de las campañas, que muchas veces no se ajusta a la realidad, pues está de por medio la existencia de unos topes legales que no deben ser sobrepasados para acceder a la reposición de gastos del Estado y para evitar pagar cuantiosas multas. En consecuencia, los reportes financieros de las campañas pueden llegar a ser maniobrados contablemente para no ser sancionados. Esta situación se facilita dado que no se exige por parte de las autoridades electorales la entrega de todos los soportes correspondientes que especifiquen y justifiquen cada uno de los egresos. Por otra parte, es importante destacar cómo las diferencias existentes entre las grandes ciudades y otros ámbitos territoriales a nivel económico y sociocultural hacen más proclives a las regiones y municipios con mayores niveles de pobreza, menor presencia del Estado y mayor injerencia de actores armados a situaciones de financiamiento irregular. Particularmente, la carencia de bienes y servicios, así como la débil identificación con los valores democráticos que se asocia con esta situación, hacen que predominen prácticas políticas clientelistas, así como formas de financiamiento de la actividad política que por sus particularidades escapan al control de las autoridades electorales. En la última década ha operado en las regiones colombianas una nueva forma de clientelismo, que supera y reúne las características de las formas de clientelismo tradicional, nuevo y de mercado. Este es el clientelismo armado, que congrega simultáneamente las relaciones entre a. líderes regionales, terratenientes y subordinados, b. jefes políticos que actúan como clientes en el ámbito nacional, pero como patrones en el nivel regional local, estableciendo una red de intermediarios, c. patrones y clientes que actúan bajo incentivos específicos para cada una de las partes intervinientes y que generan unos costos de transacción cuyos participantes pretenden disminuir. Y actores armados y gobiernos locales, estos últimos sometidos al poder e intereses de los primeros, quienes buscan controlar las administraciones y las decisiones públicas a través del poder que les confiere el uso de las armas y el dominio territorial, generando relaciones de tipo patrón-cliente con el fin de afianzar su poder y penetrar el aparato institucional en función del cumplimiento de sus objetivos políticos y económicos, que tienen una proyección nacional. Mientras el Estado colombiano no cuente con la capacidad para realizar una verdadera presencia institucional en los territorios, es decir, logre desplegar satisfactoriamente en ellos su entramado institucional, dotándolos de recursos técnicos, humanos y financieros suficientes que permitan un adecuado desempeño de la satisfacción de las necesidades de los habitantes, es prácticamente imposible impedir las situaciones de financiamiento irregular y garantizar la libre expresión de las preferencias políticas. De esta forma, el marco institucional creado desde el nivel nacional, al contar con diferencias en materia de despliegue territorial, control y sanción, queda rezagado frente a la dinámica del marco cultural existente a nivel local y regional, el cual crea una institucionalidad paralela e informal, que posee una dinámica propia medida por las realidades locales y que por instantes parece ir en una dirección diferente de la situación nacional. Por ello, resulta inapropiado para contener las posibles situaciones anómalas de financiamiento de la política que resultan del predominio de formas de relación política medidas por el clientelismo, la poca interiorización y estimación de los valores democráticos y la inexistencia de garantías para el ejercicio de la ciudadanía, dada la presencia de actores armados y de ciertas condiciones materiales, que impide el goce de esta condición. Capítulo 2. Características del proceso de la parapolítica. Con la expansión del narcotráfico y el fortalecimiento de los actores armados a partir de su vinculación a este negocio, el sistema político colombiano ha experimentado durante las últimas 2 décadas la infiltración de actores al margen de la ley en distintas instancias de la estructura estatal y de la sociedad civil organizada. Esta situación, además de generar nuevos desafíos para el sistema en su conjunto, entra a potenciar las problemáticas existentes en materia de gobernabilidad, representatividad y legitimidad.
La apertura política generada por el proceso de descentralización y la Constitución de 1991 implicó el surgimiento de nuevos actores y escenarios de competencia electoral que resultarían atractivos para los distintos actores armados, quienes veían en ellos la oportunidad de reforzar su control territorial. Específicamente para el paramilitarismo resultó prioritario el desarrollo de redes clientelares con el fin de apropiarse del poder de municipios y ciudades intermedias, como parte de una estrategia de mayor alcance orientada a la expansión y consolidación de un proyecto político y a su proyección en el nivel nacional, que permitiese negociar con el Estado un tránsito hacia la legalidad en condiciones más favorables a sus intereses. De esta forma, entre 1997 y 2003, los grupos paramilitares aprovecharon el declive de fuerzas políticas tradicionales y su desplazamiento de los órganos de poder por nuevas agrupaciones, formadas en la mayoría de los casos por antiguos militantes de tales partidos, o por actores que no tenían una trayectoria política previa, para establecer alianzas y redes clientelares. Tal situación permitió el ascenso al poder con significativas votaciones a nuevos actores y movimientos políticos en las zonas controladas por estos grupos, que en muchos de los casos sustituyeron al Estado. La confluencia de los intereses de los dirigentes políticos regionales con la del proyecto paramilitar fue el resultado del Plan Birmania, un instrumento diseñado por la cúpula de las AUC que consistía en concretar una alianza de fuerzas al margen de la ley patrocinada por el narcotráfico para puntualizar a mediano plazo la toma del poder político, inicialmente en el plano local y posteriormente a nivel nacional, emulando lo sucedido en ese país asiático, donde hoy impera una dictadura castrense, y se le señala como uno de los ejes del denominado Triángulo de Oro, de la producción de opio y fabricación de heroína. En este contexto se produjeron al interior del paramilitarismo dos visiones sobre la conducción del proceso de expansión de la organización que causaron el distanciamiento entre Carlos Castaño, máximo líder, contrario a la idea de aliarse con el narcotráfico, y los demás miembros del Estado Mayor de las AUC, que se empeñaban en desarrollar una nueva estrategia militar y política para confrontar al Estado, ante el rumbo que estaba tomando el proceso de paz entre el gobierno y las FARC, donde se planteaba la posibilidad de desarrollar una asamblea constituyente. Entre estos se encontraban Salvatore Mancuso, Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, Eduard Cobos Telles, o Diego Vecino, y Rodrigo Tovar Pupo, o Jorge 40, quienes sostuvieron en secreto reuniones con algunos dirigentes políticos que condujeron a la firma del Pacto de Ralito en junio de 2001. En este intervinieron 32 personas, entre las que se encuentran 7 representantes a la Cámara, 4 senadores, 2 gobernadores y 5 alcaldes, con el propósito de refundar la patria, defender la independencia nacional y la integridad territorial, y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Además del Pacto de Ralito, la principal forma que revistió la vinculación entre políticos y paramilitares fue la financiación y apoyo electoral a través del proselitismo armado, a cambio de que los beneficiarios, una vez en el poder, permitieran el desarrollo de actividades ilícitas de sus financiadores y les adjudicaran contratos públicos para sus empresas, especialmente aseguradoras del sistema subsidiado de salud. Específicamente en las elecciones parlamentarias del 2002, y en las territoriales del 2003, donde fueron electos alcaldes, gobernadores y miembros de las asambleas departamentales, los paramilitares lograron posicionar a través del clientelismo armado a sus protegidos en los cuerpos colegiados de sus zonas de influencia, especialmente en la costa atlántica, al tiempo que consiguieron infiltrar el 35% del Congreso de la República electo para el periodo 2002-2006, suplantando la figura de los terratenientes y caciques políticos tradicionales, a través de mecanismos como la financiación directa de las campañas de los candidatos de su predilección o del cobro de dinero a quienes quisieron postularse, para dejarlos realizar su campaña y asegurar su triunfo. Con este último mecanismo, los paramilitares garantizaban que sus protegidos no tuvieran competencia y que el día de la elección se votara masivamente por ellos. El costo del apoyo de los paramilitares en las elecciones del 2002, según un informe especial publicado por la revista Semana, era de aproximadamente 100 millones de pesos por una curul al Senado, al tiempo que los narcotraficantes aliados con los paramilitares compraban a 50.000 pesos el voto. Alrededor de esta situación se efectuaron algunas denuncias sobre financiación de las campañas políticas por parte de grupos paramilitares y los nexos con estos grupos. Algunos se resumen en el cuadro número 4.
Posteriormente, con el aumento de denuncias, se acuñó el término de parapolítica, y ante la víspera de un nuevo proceso electoral enmarcado en el aumento de los señalamientos de vínculos entre paramilitares, políticos y funcionarios públicos, se dio apertura a varios procesos judiciales. El primero de estos se originó a partir de las declaraciones de Rafael García, exfuncionario del Departamento de Seguridad DAS, divulgadas por las revistas Semana y Cambio entre febrero y abril de 2006. Según García, 3 senadores en ejercicio en ese momento y 10 candidatos al Congreso por los departamentos de Magdalena, Cesar, Guajira y Bolívar se beneficiaron de un fraude electoral patrocinado por el bloque norte de las autodefensas, en complicidad con funcionarios del DAS, incluido su propio exdirector, Jorge Noguera. Estos mismos parlamentarios apoyaron la candidatura del presidente Álvaro Uribe, utilizando el mismo mecanismo que supuestamente les permitió haber sido electos. Este, según García, consistía en la compra de 4 censos electorales que no están disponibles para el uso público, que fueron utilizados para el funcionamiento de un programa de computador diseñado para determinar los electores inasistentes al puesto de votación, con el fin de suplantarlos a través de los jurados electorales. Estos últimos fueron designados por los paramilitares, quienes a su vez obligaron a los registradores municipales a nombrarlos. Estas declaraciones, que generaron un gran escándalo nacional, fueron desestimadas por provenir de un funcionario encarcelado por haber borrado los expedientes judiciales de 7 extraditables. No obstante, la presión de los medios de comunicación llevó a que la Fiscalía General de la Nación iniciara un proceso en contra del exdirector del DAS, Jorge Noguera, y de otras personalidades. De acuerdo con informes de prensa y análisis sobre el tema, se identificó que las denuncias de Rafael García coinciden con resultados atípicos en las elecciones parlamentarias y presidenciales en los municipios de Pijibay, Chiboló, Tenerife, Plato, Nueva Granada, Santana, Piñito, El Difícil y El Blanco, ubicados en el departamento de Magdalena. Estos municipios rompieron en el 2002 su récord histórico de votaciones, presentándose tantos votos como personas aptas para sufragar, pese a que siempre habían sido abstencionistas. Estos resultados atípicos implican a los congresistas José Gamarra, Jorge Luis Caballero, Salomón Saade, Diep Malov, Alfonso Campo y Luis Eduardo Vives, quienes a su vez respaldaron la candidatura del presidente Uribe, y posteriormente serían investigados por vínculos con el paramilitarismo, lo cual les costó, previo a la judicialización, la expulsión de los partidos políticos a los que pertenecían, dentro de un proceso de depuración efectuado al momento de la inscripción de las listas de los aspirantes al Congreso para el período constitucional 2006-2010, que participaron en las elecciones de marzo de 2006. Por otro lado, y previo al escándalo del DAS, desde sectores de oposición se efectuaron varias denuncias sobre la vinculación de políticos y paramilitares, y se planteó la importancia de esclarecer la verdad ante la gravedad de los hechos que se iban conociendo día tras día. Lo anterior condujo a que Clara López, exconcejal del Partido Polo Democrático y actual secretaria de Gobierno de Bogotá, le pidiera a la Corte Suprema de Justicia que investigara si eran ciertas las afirmaciones de Mancuso que sostenían que los paramilitares controlaban el 35% del Congreso. Simultáneamente, la Fiscalía inició procesos de investigación contra algunos dirigentes políticos, llamando a indagatoria el 20 de marzo de 2007 a 20 políticos firmantes del Pacto de Ralito. Coincidencialmente, al día siguiente, la Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria por el delito de concierto para delinquir a los congresistas Juan Manuel López Cabrales, José de los Santos Negret, Reginaldo Montes, William Montes y Miguel de la Espriella. Posteriormente, las investigaciones sobre la parapolítica pasaron al Consejo de Estado, donde se inició un proceso de pérdida de investidura de los congresistas involucrados, ante la demanda interpuesta por la Red de Veedurías Ciudadanas, según la cual estos sindicados violaron el régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Al mismo tiempo, algunos congresistas, procesados por la Corte Suprema de Justicia, rechazaron su fuero para ser juzgados por la justicia ordinaria, aduciendo falta de garantías. Desde entonces han investigado, capturado y judicializado tanto a congresistas electos en el 2002 como para el periodo 2006-2010, al tiempo que han sido vinculados constantemente nuevos congresistas y dirigentes políticos a partir de las declaraciones de los jefes paramilitares y de otros desmovilizados. De esta forma, la parapolítica se convierte en un proceso inacabado, que se muestra como la punta del iceberg de una situación mucho más compleja, aún no develada.
que sale a flote de manera permanente a través de diversos escándalos y llamados a indagatoria. Estos, si bien se han mantenido durante los 3 años transcurridos desde el llamado a declarar de los primeros implicados, varios de los cuales ya gozan de libertad, han revestido una lógica de disminución y posterior reactivación debido a la extradición de los líderes paramilitares en mayo de 2008 y a la dinámica de los mismos procesos judiciales. En lo que ha transcurrido del año 2009 fueron capturados los representantes a la Cámara Jairo Albert Llanos, Odín Sánchez, Edgar Ulises Torres y Juan Pablo Sánchez, y la senadora Zulema Jatín Corrales. Estas detenciones se suman a las producidas el año anterior, donde resultaron capturados los líderes de los partidos de la U y Convergencia Ciudadana, Carlos García Orjuela y Luis Alberto Gil, respectivamente. Los resultados preliminares del proceso de la parapolítica arrojan hasta el momento el desarrollo de más de 300 investigaciones que han implicado a 78 congresistas electos para el periodo 2006-2010 y a 22 exparlamentarios que ejercieron en las legislaturas de 1998-2002 y 2002-2006. De los congresistas electos para el actual periodo involucrados en la parapolítica, 18 han sido detenidos, 25 se encuentran en investigación preliminar, 11 fueron absueltos, mientras que solo 9 han sido condenados a prisión por un periodo que oscila entre los 45 meses y los 7 años. Algunos ya se encuentran en libertad después de haber cumplido una parte de la totalidad de la misma en prisión, como es el caso de Rocío Arias y Eleonora Pineda. El gráfico número 1 resume la situación judicial de los congresistas y excongresistas vinculados en la parapolítica, indicando el año para el cual fueron electos. Al observar la trayectoria legislativa de los congresistas involucrados en la parapolítica, se identifica que han sido señalados tanto reconocidos varones electorales, principalmente de Antioquia y la región Caribe, con una amplia trayectoria política en el Congreso y provenientes de reconocidas familias políticas, como políticos con una reducida experiencia en el ejercicio de la política. A pesar de sus diferencias, estos tienen en común el pertenecer principalmente a partidos miembros de la coalición a favor del presidente Uribe. Los partidos políticos que han sufrido las mayores afectaciones por el proceso de la parapolítica han sido Convergencia Ciudadana y Colombia Democrática, debido a la detención de sus líderes. El gráfico número 2 presenta el número de involucrados por partido político. Las investigaciones han identificado que la relación entre paramilitares y políticos iba más allá de la financiación de campañas y favorecimiento electoral, pues en algunos casos los políticos participaron en la conformación de nuevos grupos paramilitares y en la desviación de fondos públicos destinados a salud y a infraestructura. Igualmente han involucrado a altos funcionarios de la administración Uribe o sus familiares, como por ejemplo a Salvador Arana, que se desempeñaba como embajador en Chile, Luis Carlos Ordós Goitía, que ocupó el cargo de director del Instituto Nacional de Concesiones, Álvaro Araujo, congresista hermano de la ex canciller Consuelo Araujo, y a Mario Uribe, primo del presidente Álvaro Uribe y cofundador con este del movimiento Colombia Democrática. A pesar de todas las denuncias sobre irregularidades en los procesos electorales de 2002 y 2003 y el desarrollo de procesos judiciales que han involucrado a importantes dirigentes locales, el panorama de infiltración del paramilitarismo no se modificó en las elecciones del 2006 y tampoco parece variar en la víspera del proceso electoral a celebrarse en marzo de 2010. A 4 meses de las elecciones legislativas y presidenciales, se teme que se mantengan los mismos patrones de votación observados en las elecciones de 2002 y 2006, debido al rearme paramilitar y a la existencia de algunos señalamientos en la prensa que indican cómo los excongresistas y dirigentes investigados judicializados por la parapolítica se encuentran armando listas políticas encabezadas por sus familiares, con el fin de no desaprovechar el capital político obtenido a través del tiempo. En síntesis, el proceso de la parapolítica, además de constituirse en un proceso de largo aliento que denota la captura del poder público por parte de redes mafiosas y que profundiza la crisis de legitimidad de las instituciones democráticas en Colombia, muestra cómo los mecanismos de financiación de la política y de control descritos en el primer apartado resultan inoperantes ante la existencia de poderes fácticos a nivel territorial, que buscan proyectarse en el nivel nacional utilizando principalmente como estrategia la infiltración en el nivel local. Esta situación indica la necesidad de adaptar el sistema de financiamiento de la política a tales circunstancias, generando mecanismos que hagan frente a las injerencias de los actores armados y que reconozcan las particularidades de la dinámica política y cultural de las regiones.
Capítulo 3. Implicaciones de la alianza entre paramilitarismo y dirigentes políticos en el funcionamiento del sistema de partidos. La existencia de vínculos entre grupos paramilitares y dirigentes políticos se ha reflejado en el desenvolvimiento del sistema de partidos, dado que esta situación alteró los patrones de competencia política en algunas regiones y por ende el mapa político. Al mismo tiempo, esta situación ha afectado la legitimidad de los partidos políticos y el proceso político, aunque es difícil determinar cuál ha sido el grado de impacto, dado que este escándalo no ha generado una crisis política, a pesar de tener todos los elementos que pueden conducir a tal situación, pues involucra a altos funcionarios del Estado. A continuación, se analizarán los impactos producidos en el sistema de partidos, en la legitimidad del sistema de partidos y en el funcionamiento interno de los partidos. El proceso de la parapolítica y la trayectoria del sistema de partidos. El sistema de partidos colombiano ha sido tradicionalmente bipartidista. No obstante, con la Constitución de 1991 se produjo un proceso de apertura política, que significó el ingreso de terceras fuerzas políticas, algunas de ellas desprendidas de los partidos tradicionales, lo que dificulta la caracterización del sistema de partidos. El surgimiento electoral de terceras fuerzas, dados los incentivos que generaba el sistema electoral de cociente residuo, significó un descenso de la votación del Partido Conservador y no afectó hasta 1998 el comportamiento electoral del Partido Liberal, cuando empezó a producirse un descenso en la votación, que sería significativo en las elecciones del 2002 frente al periodo anterior. En las elecciones del 2002, mientras el bipartidismo tiende a perder su posicionamiento, las terceras fuerzas tienden a ganar, en especial las fuerzas de coalición de gobierno, ocupando los espacios que precisamente pierden en su conjunto los partidos liberal y el conservador. Curiosamente, aproximadamente entre el 65% y un 80% de los congresistas de estas terceras fuerzas seguían siendo de los partidos tradicionales. A partir del 2003, como se indicó anteriormente, el sistema de partidos entró en un proceso de reconstitución, por lo cual es difícil concluir cuál es su carácter, pues se trata de un proceso sin ninguna delinealidad, es decir, en el nuevo panorama todavía tenemos una gran mayoría liberal, solo que está dividida en varios partidos que apoyaron la candidatura presidencial y la reelección de Uribe, apartándose de los dictámenes del Partido Liberal oficialista. Asimismo, en este contexto se tiene un partido conservador más fortalecido a partir de las elecciones del 2006, que junto a aproximadamente 8 partidos más integra la coalición de gobierno que permitió la reelección del presidente Uribe. Esta coalición no posee una clara orientación ideológica y programática más allá de la figura de Álvaro Uribe y tiene un carácter burocrático. La mayoría de los partidos que integran esta coalición surgieron en las elecciones del 2002 y en las elecciones del 2006, ante las implicaciones de la reforma política instaurada mediante el Acto Legislativo 01 de 2003, tuvieron que fusionarse. Al mismo tiempo, estos partidos, tanto en las elecciones del 2002 y el 2006, lograron un importante rendimiento electoral, la gran mayoría de ellos en zonas de influencia paramilitar. Concretamente, en el periodo de expansión paramilitar surgieron nuevos partidos que adquirieron una importante votación. Entre ellos se encuentran el Movimiento Renovación Acción Laboral Moral. Este se extendió de la costa a Antioquia y posteriormente se transformó en Colombia Democrática, bajo la dirección de Mario Uribe. Movimiento Popular Unido. A través de este partido llegaron al Congreso Miguel de la Espriella y Eleonora Pineda. Convergencia Popular Cívica. Bajo este partido fueron elegidos Rocío Arias y Carlos Arturo Clavijo, ambos investigados en el proceso de la parapolítica. Convergencia Ciudadana. Este partido fue creado por Luis Alberto Gil, otro de los implicados en el proceso de la parapolítica, y consiguió en las elecciones de 2002 7 curules al Senado y 8 en la Cámara de Representantes. Asimismo, previo a las elecciones del 2006, para alcanzar el umbral requerido, se fusionaron algunos partidos y se conformaron otros nuevos, que actualmente conforman la coalición de gobierno y permitieron la reelección del presidente. De esta forma, los grupos más pequeños y con arraigo en las regiones se integraron a grupos más fuertes con presencia en las grandes ciudades y con voto de opinión para conformar partidos de mayor arrastre y capacidad de negociación. El más importante de estos nuevos partidos fue el Partido Social de la Unidad Nacional, o Partido de la U.
De acuerdo con lo anterior, la trayectoria del sistema de partidos, seguida a partir del 2002, refleja que la alianza entre políticos y paramilitares modificó el mapa político y en parte explica el rendimiento de algunos partidos catalogados como terceras fuerzas, cuyo ascenso que significó una pérdida de posiciones para los partidos tradicionales, especialmente el Partido Liberal. Igualmente muestra la relación entre el incremento de la votación alcanzada por el Partido Conservador en las elecciones al Congreso del 2006 con el fenómeno de infiltración paramilitar en la política, en la medida en que algunos políticos de este partido fueron involucrados más tarde dentro del proceso. Lo que sí es claro es que el poder de intimidación de las armas y el apoyo económico y político prestado por los grupos paramilitares para el ejercicio de actividades proselitistas a destacados políticos, especialmente en los departamentos de Sucre y Córdoba, significó un proceso de bloqueo a la democratización del sistema político, a pesar de la existencia de varios partidos en competencia. Los nuevos partidos que han surgido en los últimos años son en la gran mayoría reencauche de dirigentes de partidos tradicionales para evitar la pérdida de sus bastiones electorales, al mismo tiempo que son estructuras netamente electorales que a pesar de contar con estatutos, códigos de ética y programas, en la práctica carecen de ideología y de plataformas políticas claras que les den una identidad que les permita ser reconocidos y diferenciados de los demás. Finalmente, hay que señalar que la vinculación entre los dirigentes políticos y los paramilitares estimuló el transfugismo electoral, al tiempo que supuso retos en el funcionamiento de los mismos. Específicamente, previo a las elecciones del 2006, algunos de los dirigentes que venían siendo señalados por tener vínculos con los paramilitares en las elecciones del 2002 pasaron de un partido a otro, ante la medida de sus partidos de origen de expulsarlos. Algunos ejemplos son los casos de Diev Malov, quien fue expulsado del partido de la U y luego fue electo por el movimiento Colombia Viva. Luis Eduardo Vives Lacouture, quien fue elegido senador por el departamento del Magdalena en representación del Movimiento de Integración Popular, luego de que el partido de la U lo expulsara. Y Habib Merhej, senador del departamento de Risaralda, también expulsado del partido de la U por sus presuntos nexos con paramilitares, y que fue electo por el movimiento Colombia Viva. La legitimidad de los partidos ante la opinión pública. El fenómeno de la parapolítica ha deteriorado la imagen que tiene la ciudadanía frente a los partidos políticos y la política en general. No obstante, no ha significado un total desprecio por los mismos y un rechazo total a su existencia. Según una encuesta realizada por la revista Semana en mayo del 2007, para la ciudadanía el proceso de la parapolítica no es una gran preocupación, no es percibida como uno de los grandes problemas del país. Adicionalmente, según este sondeo, los ciudadanos tienen una opinión contradictoria frente al fenómeno, pues por un lado, se quiere que haya investigación y que se descubran todos los delitos y las alianzas con el crimen, pero también anhela que las revelaciones no causen estragos ni cambien las tendencias políticas actuales. Al mismo tiempo, según las conclusiones de la encuesta, la ciudadanía tiene una opinión más negativa frente a los políticos vinculados con paramilitares que frente al problema del paramilitarismo. Específicamente, el 78% de los consultados en el estudio de Semana afirman que los pactos con grupos paramilitares son imperdonables y consideran que los congresistas involucrados deben ser severamente castigados. Adicionalmente, en cuanto a la percepción de los partidos, según la encuesta de la revista Semana, en general predomina una opinión desfavorable de los partidos políticos, y el Partido Liberal, considerado en forma individual, es el que, según los encuestados, ha hecho más acuerdos con los grupos paramilitares. Lo que llama la atención del estudio de Semana es que sea mayor el porcentaje de opinión desfavorable que registran los partidos de oposición frente a los partidos uribistas, de donde provienen la mayoría de los involucrados en los procesos de parapolítica. Teniendo en cuenta los resultados de la encuesta mencionada anteriormente y al hacer una revisión de prensa nacional, se identifica cómo el escándalo de la parapolítica no ha tenido un impacto contundente frente a la legitimidad de los partidos políticos. Este escándalo ha contribuido a que se mantenga una desconfianza sobre la transparencia de los mismos y que no se les asuma como instancias de representación, sino como maquinarias electorales. Lo anterior puede explicar por qué en las elecciones del 2006 se presentó un enorme porcentaje de abstención electoral, cercano al 60%. La ciudadanía, al sentir desconfianza de los partidos políticos, percibe que su participación en procesos electorales es irrelevante, pues regularmente su voto no tendría incidencia, dado que los partidos no les representan, sino que tienen unos intereses específicos.
En síntesis, el escándalo de la parapolítica ha significado para los partidos políticos colombianos una profundización en la crisis de legitimidad. No obstante lo anterior, no se han presentado posturas radicales antipartido y la ciudadanía sigue votando por los partidos políticos, con lo cual estos continúan siendo importantes para el desarrollo de procesos electorales que dinamizan el proceso político democrático. La opinión de los partidos políticos frente a la parapolítica. Al observar a qué partidos políticos pertenecen los dirigentes que se han visto involucrados dentro del proceso de la parapolítica, se identifica que estos hacen parte de 10 agrupaciones políticas, en algunos casos como fundadores o máximos dirigentes de los mismos. El gráfico número 8 indica los partidos políticos afectados y el número de congresistas de cada uno de estos que han entrado en el proceso de la parapolítica. A partir de la identificación de los partidos a los que pertenecen los involucrados en la parapolítica, se efectúa un ejercicio de seguimiento de los planteamientos y posturas de dichos partidos sobre el tema de la parapolítica, mediante la revisión de sus portales, así como una somera revisión de prensa de circulación nacional reciente. Como resultado de ese ejercicio, se encontró que solo uno de los 10 partidos involucrados tiene en su portal web una declaración oficial sobre el tema de la parapolítica. Este es el Partido Conservador, mientras que otro se pronuncia oficialmente sobre el señalamiento hecho a algunos de sus miembros, Movimiento Colombia Viva. Los demás partidos no tienen declaraciones oficiales sobre el tema de la parapolítica. En el portal web del Partido Conservador se halló un comunicado fechado el 5 de diciembre de 2006, en el cual se declara que el Directorio Nacional reitera su rechazo, como ha sido usual, a la participación de sus integrantes en cualquier clase de actividades que pongan en duda la actitud de los mismos frente a la no convivencia con grupos delincuenciales de cualquier naturaleza. Que se analizó la competencia estatutaria del Directorio Nacional Conservador, del Tribunal Disciplinario, del Consejo del Control Ético, Tribunal de Ética y del señor veedor del partido, concluyendo que las diligencias iniciales deberían estar a cargo del Consejo de Control Ético y del veedor del partido. Se recibió de parte de los organismos competentes la seguridad de que abordarán de manera inmediata el tema, ofreciendo al Directorio Nacional el apoyo necesario y el respeto a la independencia de los organismos competentes frente a sus actuaciones y decisiones. Los implicados en las investigaciones de la parapolítica deberán acatar las decisiones tomadas por los órganos de control del conservatismo. Adicional a este comunicado se encontraron algunas declaraciones del presidente del Directorio Nacional Conservador en medios de comunicación, así como pronunciamientos de otros miembros de este partido sobre el tema de la parapolítica. En ellas se reitera el respaldo institucional del partido a la Corte Suprema y a la Fiscalía para que sigan adelante con las investigaciones sobre la parapolítica, al mismo tiempo que se propone establecer un acuerdo político nacional para establecer la verdad a favor de la paz. Por su parte, el partido Colombia Viva en su portal web registra algunas declaraciones sobre las vinculaciones de algunos de sus miembros en el proceso de la parapolítica, que se caracterizan por manifestar la presunción de inocencia de los involucrados. Específicamente, el secretario general del Movimiento Colombia Viva expresaba en una de las declaraciones: respetuosos como hemos sido al ordenamiento jurídico del país y a las autoridades electorales, y con la visión de aportar a un mejor país a través de elevar la calidad de vida de nuestros conciudadanos, exigimos respeto de las otras colectividades que intervienen en la democracia nacional en el propósito de que no se violen principios fundamentales, tales como presunción de inocencia, el debido proceso y el buen nombre. De otra parte, en el caso del partido Alas Equipo Colombia, si bien no se hace una referencia específica al tema de la parapolítica en su página web, dentro de la información que allí se publica relacionada con su programa político, se puede inferir que hay una pequeña alusión que puede relacionarse con el tema. Específicamente se sostiene que al interior de la organización entendemos el momento actual por el que atraviesa el país como de transición política, en la cual nuevas fuerzas y movimientos como Alas Equipo Colombia estamos obligados a combatir todos aquellos aspectos que han terminado por generar una dramática pérdida de reputación de la clase política tradicional y que en muy corto plazo se ha traducido en la erosión de todo lo que en otrora fueron importantes partidos y movimientos políticos, situación que se acompaña de una altísima tasa de abstención y apatía política en general e incluso de la disolución de antiguos electores fieles. En este sentido, nuestro compromiso es con la comunidad, sus intereses y con la sociedad en general, al proveerla de unos representantes de calidad e idoneidad.
Lo anterior permite interpretar que el partido tiene una postura en contra del involucramiento con actores al margen de la ley. No obstante, no se hace ninguna declaración con respecto a que uno de sus cofundadores, Álvaro Araujo, esté preso por esta circunstancia. En lo que respecta al partido de la U, a pesar de que no se encuentra en la página web del partido un pronunciamiento oficial sobre el tema de la parapolítica, se identifica que al interior de este partido se han efectuado acciones para depurar al partido de miembros relacionados con los grupos paramilitares. El primer intento aconteció en enero 17 del 2006, previo a las elecciones de un nuevo Congreso, y consistió en no aceptar en las listas del partido a los políticos Habib Magrej, Dief Malov y Luis Eduardo Vives. Finalmente, hay que mencionar que en la búsqueda de prensa se identificó que al interior del partido de la U, algunos de sus miembros solicitaron el retiro del apoyo a otros miembros de la colectividad por lo inconveniente que resultaba para el partido tener miembros relacionados con la parapolítica. Este es el caso de la solicitud hecha por la senadora Gina Parodi, congresista del partido de la U, al presidente de su partido, de que no se respaldara la candidatura de Alfonso López Cosio, quien según la parlamentaria era socio de La Gata, una empresaria del Chance vinculada con el narcotráfico y el paramilitarismo. La petición de esta senadora fue apoyada por los senadores Armando Benedetti, Marta Lucía Ramírez y Nicolás Uribe, quienes conforman un importante sector de ese partido, que en este momento experimenta un proceso de división interna. De acuerdo con lo expuesto, se concluye que hay una correspondencia entre el mediano interés presentado por la ciudadanía frente al tema de la parapolítica con la falta de posturas oficiales por parte de los partidos políticos, que se refleja en la ausencia de declaraciones en los portales de Internet de estas agrupaciones. De esta forma, se puede pensar que para los partidos el tema de la parapolítica no es una gran problemática y que existe un pragmatismo y una dualidad por parte de los mismos, que se refleja en un reconocimiento de las inconveniencias de este fenómeno que no conduce a una gran discusión a fondo sobre el problema y las alternativas de su superación, dada la continuidad de la ejecución de prácticas de este tipo. En consecuencia, se identifica que no existe por parte de los partidos políticos una voluntad política generalizada de llegar al fondo del problema con el fin de establecer responsabilidades, sanciones e impedir que la situación no vuelva a presentarse a futuro. Tal falta de voluntad política puede asociarse con el temor de que sean descubiertos los diferentes nexos existentes debido tanto a las implicaciones penales que esto representaría, así como por lo que esto puede significar, dada su magnitud, una crisis generalizada del sistema político. La parapolítica ha significado para el sistema de partidos tanto variaciones en el número y características de los elementos en competencia, ya que han entrado nuevas fuerzas a competir con los partidos tradicionales, disminuyendo la votación a favor de estos últimos, al mismo tiempo que ha influido, aunque con un impacto relativamente bajo, en la legitimidad de los partidos, razón por la cual estos últimos no le han prestado la atención suficiente al fenómeno. Capítulo 4. Consideraciones finales y conclusiones. A través de lo expuesto en los tres apartados anteriores, se identifica que en Colombia el tema de la financiación de la actividad política es un problema irresuelto, que afecta al desenvolvimiento del proceso político democrático y su continuidad, en la medida en que genera condiciones que en un momento determinado pueden alterar la estabilidad del mismo. Por lo cual se hace necesario el que se emprendan acciones con tal de disminuir las oportunidades para que se presenten situaciones de financiamiento irregular. El caso de la parapolítica muestra cómo en los ámbitos locales la carencia de condiciones que permitan el desarrollo de la actividad política en igualdad de condiciones, especialmente el que no exista una presencia institucional del Estado que acompañe tales procesos, conservando la autonomía que le corresponde y contando con los recursos técnicos y humanos requeridos, fomenta el que los actores políticos deban recurrir a fuentes al margen de la ley, o establecer acuerdos de contraprestación con benefactores en la legalidad para conseguir recursos que sostengan su actividad. Concretamente, el que la autoridad sea ejercida por actores diferentes al Estado y el que se concentren en los espacios locales, la disponibilidad de recursos en pocos actores que fundamentan su poder en la tenencia de los mismos, dificulta el ejercicio de la actividad política, con lo cual solo pueden participar determinados sectores que no son representativos del conjunto social. A lo anterior se suma la existencia de múltiples características, con la cual se genera un ambiente propicio para un tipo de relación clientelista en la que intercambian apoyo electoral por la promesa de ayudas que resuelvan necesidades inmediatas.
Esta situación implica a su vez mayor cantidad de recursos para el desarrollo de actividades proselitistas, con lo cual se genera el espacio para que establezcan vínculos con otros actores legales e ilegales con el fin de obtener recursos. Este esquema asociado con el clientelismo tradicional va más allá, no solo porque ha avanzado hacia un esquema de mercado, sino porque en algunos contextos las dinámicas propias del conflicto armado y la importancia estratégica que revisten los territorios por su ubicación geográfica o por los recursos que poseen, hace que la problemática de la financiación no se reduzca a la incursión de dineros privados para favorecer candidatos a cambio de algunos beneficios, alterando las condiciones de igualdad y equidad que deben caracterizar el juego democrático, sino que adquiere el carácter desestructurante de las fronteras de lo público y lo privado, que pretende alterar las decisiones públicas en función de proyectos políticos y económicos específicos que significan una reconfiguración de las fuerzas políticas presentes en el sistema político. Lo anterior menoscaba las condiciones de gobernabilidad en la medida en que deteriora la legitimidad requerida por el sistema para su sostenimiento, así como las condiciones para que el gobierno pueda canalizar y dar respuesta a las demandas sociales. El caso de la parapolítica, a su vez, muestra cómo el tema de la financiación atraviesa la problemática de la democratización de la política, ya que la forma que adquiera esta puede ser aprovechada por actores con recursos de poder para perpetuar su condición y contener la emergencia de otros nuevos. Específicamente, en el proceso de la parapolítica, las élites regionales y locales, con el propósito de mantener y fortalecer sus bastiones electorales ante la amenaza de la participación de otros actores, permitieron infiltración de dineros del paramilitarismo en su actividad política, al mismo tiempo que financiaron este tipo de organizaciones principalmente con recursos públicos para mantener sus prebendas y eliminar físicamente a sus opositores. Lo anterior, a su vez, supuso para las administraciones públicas locales un detrimento patrimonial y un ahondamiento en las deficiencias de tipo profesional y técnico que adolecen estas instancias. Con lo anterior, se limitan las posibilidades para atender las situaciones socialmente relevantes que aquejan a las poblaciones, y de esta forma se van sembrando a futuro las condiciones que propician nuevas situaciones problemáticas que alimentan las condiciones de conflicto social y armado del país. El que los habitantes de los territorios no cuenten con las condiciones materiales requeridas para ejercer su condición de ciudadano, así como el que por estas últimas limitaciones no cuenten con una madurez democrática, facilita simultáneamente que se perpetúen condiciones para que se mantengan relaciones de tipo clientelista, que por ende hayan mayores estímulos para recurrir a fuentes de financiamiento ilícito o privado a cambio de contraprestaciones que deterioran el patrimonio público. Esto, a su vez, implica una deslegitimación para el proceso democrático electoral, en la medida en que los ciudadanos, al observar que los partidos y dirigentes políticos no se orientan a la representación de intereses sociales amplios e incluyentes, sino a propósitos particulares, se sienten poco representados y no sienten que sus requerimientos sean atendidos por el Estado. Este descontento puede alimentar a futuro el que se produzca un acumulado de demandas sociales irresueltas que den lugar a nuevos conflictos que alteren la estabilidad del sistema político. En Colombia, el Consejo Nacional Electoral, específicamente el Fondo Nacional para la Financiación de Partidos y Campañas Políticas, no cuenta con el recurso humano y técnico para hacer presencia en los ámbitos regionales y apoyar la actividad de partidos, más allá de la supervisión de las cuentas sobre lo invertido en el funcionamiento de los partidos y movimientos y de las campañas políticas. Esta instancia, al estar enfocada al control posterior, no realiza una labor pedagógica de prevención y acompañamiento a los partidos en los espacios locales, al mismo tiempo que desconoce las realidades locales de las cuales se desenvuelve el ejercicio político regional y local, muchas veces mediado por la violencia. En consecuencia, la labor de esta entidad se centra en labor de revisión de cuentas por parte de aproximadamente 5 funcionarios a más de 100 listas en periodo electoral y partidos, con el propósito de asignar unos recursos que por ley le corresponden. De esta forma, encontrar mecanismos para que la financiación de la política sea más transparente y responda a un propósito democrático, se hace necesario que el Estado, al mismo tiempo que se despliegue institucionalmente por los territorios y conozca sus dinámicas, con el fin de adaptar los procedimientos de control y gestión que regulan el financiamiento de la actividad política a lo que se requiere. Lo anterior supone un trabajo territorializado y enfocado hacia la prevención más que a la sanción. El que esto ocurra está determinado por la voluntad política de los legisladores, quienes además no han manifestado la voluntad política suficiente para dotar a las autoridades electorales de mecanismos serios de seguimiento, control y sanción.
Estas, al ser instancias administrativas y no judiciales, como existen en otros países de la región andina, ven más limitadas las condiciones para desarrollar procesos de investigación y sanción. El proceso de la parapolítica, así como el estudio de las realidades locales, es un espacio para avanzar en la discusión sobre la consecución de mecanismos que permitan el establecimiento de un sistema de financiamiento de la política que no vaya en contravía con la democracia y que garantice la gobernabilidad y una gestión adecuada de lo público. Es necesario que el tema de la financiación se articule al conocimiento de los ámbitos locales, con el fin de que las directrices de política pública en esta materia se correspondan con las realidades que allí acontecen.